Bueno, hay muchas otras formas de terapia. Hay obviamente la rehabilitación visual de la cual no hablé, desde membranas amnióticas, trasplantes tectónicos, laminares, trasplantes penetrantes, lentes de contacto esclerales que también podemos usar en algunos de estos niños y que se han usado en estos niños, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí culmino esto. Si tienen preguntas o dudas, con mucho gusto estamos varios de nosotros aquí del grupo de PBKC para. Gracias, doctor. Aquí hay una pregunta y sí creo que es algo que resultaría muy práctico para todos. Pues hemos visto el desabasto de la eritromicina en ungüento en México, ¿no? Y creo que recientemente también de la citromicina. ¿Qué opciones tendríamos en este caso si tenemos acceso limitado a esos antibióticos? Bueno, depende de la edad del paciente. Si lo vemos desde el punto de vista de un antibiótico con efectos antiinflamatorios, pues vamos a sufrir ahí porque no tenemos muchas opciones. Pero podemos reducir las colonias bacterianas, que como mencionaba es uno de los incitadores principales de esta patología, con otro tipo de antibióticos. Por ejemplo, si son niños por arriba de los 2 años de edad, podemos utilizar ya ciprofloxacino con mucha seguridad, sin problema. También pueden ser antibióticos que no vengan en ungüentos o en geles. Aunque la retención es un poco menor. La gran ventaja que tienen en los macrólidos es eso que les mencionaba, que se retienen muchas veces y son bacteriostáticos, entonces controlan muy bien las poblaciones de bacterias. Y estos otros antibióticos, quinolonas, aminoglucósidos y otras variantes. Antiguamente se utilizaba mucho polioles, el polimixin, la bacitracina. Desafortunadamente hay mucha resistencia ya a estos antibióticos y desde el punto de vista de antiinflamación realmente no aportan mucho. Entonces sí estamos en problemas, estoy de acuerdo. Desafortunadamente la industria farmacéutica primordialmente prioriza aquello que se vende. Entonces, como esto no es de una venta constante y frecuente, el Citel, la eritromicina, etcétera. Entonces, en ese caso, por eso es que batallamos para tenerlo. En algún punto, si pueden conseguir el Citer, que sí lo hay, lo que pasa es que se batalla. Lo pueden, Carlos y yo hicimos un pequeño estudio piloto y lo untábamos directamente, inclusive ni siquiera lo ponemos como gota para que no irritara tanto la superficie y lo untábamos en el borde del párpado de estos niños, con un efecto bastante importante, ¿verdad? Entonces, si no tenemos mucha opción, ahí yo creo que lo que yo hago normalmente es irme al sistémico. La eritromicina sistémica, aunque es poco tolerada por los niños, si utiliza en dosis relativamente bajas, y utilizamos un inhibidor de H1, si pudiésemos a veces hacer que los niños lo toleren y les funciona bastante bien. La terapia sistémica funciona tan bien como la tópica, esa es la verdad, pero por el efecto de toxicidad tratamos de irnos tópicos. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta que hace Andrew Ramos, dice, una vez con vascularización en córnea y opacidades centrales, ¿la única solución es el trasplante? Pues hasta ahora sí, desafortunadamente, digo, podemos intentar, si son vasos muy nuevos, si es una angiogénesis reciente, podemos intentar inyectar subconjuntivalmente antiangiogénicos, aflibercept, bevacizumab, cualquier antiangiogénico eficaz para otras patologías como la degeneración macular. Tiene un efecto muy importante subconjuntival y luego tópico también. Podemos combinar, yo combino en pacientes con vascularización corneal de cualquier índole. Claro, tienen que ser neovasos. Si son vasos ya establecidos, muy antiguos, no tiene ningún sentido someter a estos niños a esto. Además, tendríamos que muchos de ellos ir a sedarlos porque hacerles una inyección subconjuntival no es fácil. Y las vías tópicas son carísimas porque se consume mucho producto, mucho antiangiogénico para preparar gotas. Sin embargo, son muy eficaces, comprobadísimo, en pacientes con vascularización temprana y sí pueden ser una opción. Si hay los recursos y el paciente lo puede pagar, es una muy buena alternativa.
junto con tacrolimus. A mí me gusta combinarlo con tacrolimus tópico. El efecto se potenciza, se sinergiza, el efecto antiangiogénico. Antiguamente teníamos algunos esteroides angiostáticos, como la rimexolona, que era bastante eficaz. También en algún punto iba a salir el acetato de anecortabe, que es todavía mucho más potente desde el punto de vista angiostático, pero pues ese sí, desafortunadamente Alcon lo abandonó el proyecto, y para mí fue una gran decepción porque yo tenía una intención muy grande de hacer investigación con él. Pero si no, si son vasos profundos, pues no hay más que un trasplante laminar profundo o penetrante según las condiciones y el nivel de daño en la profundidad. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿han usado el tacrolimus veterinario? Bueno, yo sí lo he usado. A veces hay que hacer como el trabajo psicológico porque, bueno, lo compran en Petco, ¿verdad? Y a veces para los papás es como medio, este, frustrante eso. Pero bueno, yo tengo un paciente, no sé, usted, doctor o Nayeli, si tengas... Sí, mira, yo nomás ahorita que hablan Ayele, pero yo tengo muchos pacientes ya. O sea, tengo pacientes que tienen epidermolysis bulosa adquisita y distrófica también, sobre todo distróficos pequeñines, que tienen mucha vascularización corneal, porque estos niños tienen una enfermedad de superficie ocular terrible por trauma, y falta de reparación epitelial. Lo usamos mucho también en pacientes con vernales muy severas y también con PBKC. Normalmente yo lo que hago para que sea un poquito más suave esto es el Tacrosan, que es básicamente de Sangen, que es el laboratorio Sanger, que es el que produce esta sustancia. Si ustedes ven el frasco gotero, es muy superior al 70-80% de las copias que se venden para oftalmología en humanos. O sea, el frasco tiene su sello de seguridad, el drop tainer es infinitamente, tanto el plástico como el pezón de liberación del gota y todo es mucho, mucho, muy superior. Es un laboratorio muy serio. De hecho, nos da mucha envidia el espectro que tienen de antibióticos y todo, que nosotros no tenemos para los humanos y lo tienen para los animales. Y sí, como dice Carlos, hay que advertirles dos cosas. Nunca pongan el nombre en una receta médica y nunca les digan que vayan con una receta médica a la veterinaria a comprarlo, porque se puede meter en un problema legal muy serio. Y la otra, que tienen que recibir consentimiento informado de los padres de que lo van a hacer y que están seguros de que es una sustancia estéril, que no tiene nada que ver. Yo le probé el pH con un pH meter al Tacrosan, y es ligeramente más alcalino, ligeramente, y arde un poquitito más perdóname, la formulación americana de Tacrolimus original. Pero es bastante tolerable, y si hay pacientes que son totalmente intolerables, se lo empiezan a poner y no lo soportan. Pero sí lo estamos usando desafortunadamente bastante porque no tenemos muchas otras opciones. Se batalla mucho para conseguir las cremas de 0,03% de tacrolimus. Nayeli, no sé, pues tú tienes allá la crema, el gel americano. Ujú, sí, pero cuando estaba en México igual, sí me tocó recetar el tacrolimus veterinario. Yo quería hacer, doctor, mini paréntesis de agregar de algo que yo creo que nos faltó mencionar, que era el tratar también la ambliopía. Yo creo que nada más estar ahí de la mano con el oftalmólogo pediatra porque a veces digo, lo mejor es estarnos esperando a que ya baje la inflamación ocular y dar lentes, pero a veces podemos dar lentes y luego volverlos a refractar y cambiarlos porque probablemente va a estar cambiando esta refracción, y si es muy asimétrico, pues incluso también usar parche. Sí, es correcto. Eso es importante también. Evidentemente, sí, por el tiempo no se tocó mucho todo hay muchas cosas más que tratar a veces en Las estos. cosas. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Carlos? Que haya, Sí, no. Erandi pregunta que qué tan frecuente se puede presentar en adultos jóvenes, o sea, ya hablando, excluyendo a la población pediátrica, a lo mejor cómo diferenciarlos de una rosácea, por ejemplo. Sí, muy importante esa pregunta. Eso es extremadamente importante. Miren.
la historia de la rosácea infantil y cuántos de estos niños tienen rosácea realmente y no son PBKC y cuántos son PBKC y no tienen rosácea. Es un cuento que desafortunadamente no podemos deslindar tan fácilmente. En el consenso, mucho de los tiempos que invertimos en discusiones, en las mesas redondas del consenso internacional que se hizo, como ya Nayeli mostró, con grandes expertos en todo el mundo, la gente que es líder en todo el mundo. Para un paréntesis, cuando yo inicié esta parte aquí con Nayeli, a nosotros lo que más nos sorprendió fue que cuando empezamos a preguntarles a ellos que si les interesaba esto del consenso, porque nosotros veíamos que había mucha confusión en nuestro medio, en América Latina sobre todo y en México en general, pero en toda América Latina, sobre estos temas. Nuestra sorpresa fue que en Japón, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Turquía, en Singapur, en Canadá, que son todas las partes del consenso, todos dijeron lo mismo, dijeron, en nosotros, en nuestro país está igual, todo está igual, hay un desorden tremendo, hay un desastre en el conocimiento. ¿Qué es lo que podemos hacer? El paciente con rosácea, cuando es infantil, empieza muy temprano en la vida, tiene más manifestaciones cutáneas típicas de rosácea, máculas, pápulas características, tiene periodos de flujo en la cara y el tórax y el cuello, como cualquier adulto con rosácea. Y curiosamente no hay muchos reportes de que generen este grado de daño en la superficie ocular estos niños de rosácea. Cuando ya es un adolescente, ahí ya cambia la historia, porque ahí sí puede ser una rosácea. Y la rosácea peca de lo mismo de la PBKC. Tenemos muchos eslabones perdidos en la patogénesis de la rosácea. Conocemos algunas cosas, por ejemplo, hay todavía gente que tiene la creencia que la rosácea es una enfermedad acneiforme y la rosácea es una enfermedad vasogénica, totalmente de reactividad vascular. No tiene nada que ver con células, con glándulas sebáceas ni con acné. Entonces, hay mucho desconocimiento también sobre los incitadores, desde bacterias de la microbiota del intestino hasta de la superficie de las mucosas, la boca, las narinas, en las fosas nasales, en los oídos y los ojos, la conjuntiva. Y entonces en ese aspecto pues estamos un poco también perdidos y con mucha confusión. Entonces no es fácil a veces separar rosácea infantil de una rosácea que está iniciando en la pubertad o en los años de adolescencia y que en realidad pues no es una PBKC. Las PBKC, lo que más vemos en general son niños que empiezan muy temprano, que como dijo muy bien Nayeli, empiezan con chaláceas recurrentes desde muy chiquitos. Ustedes le preguntan a la mamá, oiga, tenía bolitas en los párpados. Ah, sí, al año o dos de edad empezó con esas bolitas. Luego ya se le quitaron, pero ahora trae esto. Entonces, eso es un punto clave en el diagnóstico de esta patología. Y casi ninguno tiene manifestaciones cutáneas, algunos la tienen, y por eso decidimos en el consenso no hacer otra cosa más que decir, bueno, puede tener o no puede no tener, pero no tenemos un patrón histopatológico de la rosácea que nos diga que es rosácea, y mucho menos para PBKC, que es una enfermedad todavía mucho más inespecífica. Muy bien, muchas gracias. Creo que ya hay, bueno, lo de adultos jóvenes y luego ya hablamos de la tolerabilidad del ungüento versus las gotas. Y bueno, dos preguntas, porque ya estamos sobre tiempo. Vamos a contestar. Si han utilizado insulina tópica cuando ya hay afectación, me imagino que el epitelio corneal, o sea, si se ha utilizado. Y dos preguntan en qué casos utilizar tetraciclinas. Creo que ya se contestó, pero bueno, si pueden agregar algo al respecto. Sí. Nayeli, ¿quieres? No, doctor, usted es el que sabe. Ok. Yo no he utilizado insulina tópica para... Sí, yo tampoco. La insulina tópica tiene un buen efecto. A veces confundimos un poquito. Si tenemos un paciente con epitelopatía corneal persistente, hay que conocer cuál es el origen de esa epitelopatía. Si la epitelopatía corresponde a un trastorno neurogénico, a una neuropatía, básicamente estamos hablando de una queratopatía neurotrófica, un neurotrofismo.
y tiene el paciente a la estensiometría una hipoestesia, definitivamente que la insulina tiene un lugar en el tratamiento. No es el caso ordinario de un paciente con PBKC, no van a tener queratopatías neurotróficas fácilmente. Entonces, la función de la insulina básicamente humana regular es proveer del factor de crecimiento y similar a insulina, el IGF-1, que es una neurotrofina muy potente. Entonces, ahí sí va a regenerar el epitelio, pero por un mecanismo de reactivar de alguna forma la sensibilidad. Pero acá estamos hablando de un mecanismo diferente. El mecanismo que se ve acá es dado por exotoxinas, dado por reacciones de hipersensibilidad tipo 4 a proteínas de las bacterias, dado por una infiltración, una quimotaxis de células efectoras inmunes como polimorfonucleares, macrófagos. Entonces, la destrucción es distinta. Acá son radicales de híbrido oxígeno, son metaloproteasas de matriz, son otro tipo de respuestas, son granulocitos que básicamente vomitan todos sus gránulos que contienen catepsina G, colagenasas, un montón de enzimas degradadoras de epitelio y de estroma. Entonces, no sé qué efecto podría tener. Habría que hacer un ensayo para poder saber, no lo usamos. Después, lo de la tetraciclina, así nomás rápidamente. Tetraciclina sistémica, como decía, yo en lo particular, aún aunque hay nuevos ensayos que dicen, como les digo, que puede ser seguro hasta en niños, aunque en dosis menores, yo prefiero de los 12 años para adelante cuando lo llevo a usar y lo uso cuando no toleran la eritromicina sistémica. Ujú. Cuando no toleran la suspensión de eritromicina, las cápsulas de eritromicina de 250, 125, ya 500 cuando son de peso mayor, utilizamos tetraciclinas y particularmente lo que yo más he usado siempre, como lo hago para la rosácea, es la limeciclina, el tetralizal, que es mucho menos gastrogénico. Hay menos ensayos sobre él, pero yo tengo mucha experiencia anecdótica, muchísima, en rosácea y es muy eficaz. Los dermas lo usan para esto. Son 150 miligramos. Puede ser diaria o cada tercer día, depende del peso corporal del pacientito, en ayunas para que se absorba mejor, porque recuerden que las tetraciclinas tienen que ser de preferencia en la mañana en ayunas, debido a que es cuando el pH es uno de los momentos en que el pH del tubo digestivo está más bajo y es como mejor se absorben. Las tetraciclinas se absorben muy mal por el sistema digestivo y entre el pH esté más ácido se absorben mejor. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a dar por concluida esta sesión del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias. Les agradezco mucho a los ponentes, al doctor Alejandro Nayeli por el tiempo para el centro y nos vemos en la sesión de mayo con la doctora Stephanie Borduin, que va a hablar de antiinflamatorios no esteroideos en enfermedades inflamatorias oculares. Les recuerdo a todos que esta sesión va a estar disponible en la página del centro para que todos se puedan registrar y acceder a esta plática posteriormente. Muchas gracias a todos y que pasen buena noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.